Flor y Canto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Como siempre, hermanas y hermanos, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 7º domingo de Pascua, la festividad de la Ascensión del Señor en el ciclo B. Como siempre, mi nombre es Erinaldo Torres, en compañía de mis hermanos. Saludos, les habla Sibel Betancourt. Buenas noches, les habla Tomás Rodríguez. Aleluya, aleluya. Y un abrazote desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. Ascensión del Señor. El significado de la ascensión es la exaltación hasta la plenitud de la vida. Esa plenitud junto a Dios es la que Él quiere para sus hijos. Pero quienes han sido agraciados con esta esperanza no deben quedarse mirando al cielo. Vayan y siembren esperanza con la palabra evangelizadora y con los gestos sanadores. Aquí está el motivo último y más firme de la esperanza cristiana. Oremos. Te bendecimos, Padre, con toda la fuerza de nuestro espíritu por la glorificación de tu Hijo y nuestro hermano, Cristo Jesús. Él no se ha ido para desentenderse de este mundo, sino que como cabeza nuestra nos precede en la gloria eterna de tu reino. Gracias también, Padre, porque Jesús nos confía su misión y quiere utilizar nuestra inteligencia y nuestro corazón, nuestras manos, nuestros labios, nuestros pies, nuestro tiempo, al servicio de su buena nueva de salvación y de su amor al hombre. No permitas, Señor, que nos cerremos en la comodidad, en la apatía, en el egoísmo, en la falta de fe en definitiva. Llénanos de la fuerza del Espíritu y cuenta con nosotros. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 5. Cristo sube a las alturas, de la página Fe y Canto. Aleluya, aleluya, Cristo sube a las alturas. Aleluya, aleluya, el Señor entra en su mansión. Ábranse puertas eternas, ábranse de par en par, canten coro de los santos, batiendo palmas de paz. Hoy entra el Rey de los cielos, el siervo que aquí sufrió. Los ángeles lo reciben, llevando el trono de Dios. Aleluya, aleluya, Cristo sube a las alturas. Aleluya, aleluya, el Señor entra en su mansión.
con las penas del mundo. Llega la hora de Dios. Los que fueron despreciados reciben su galardón. Felices son los humildes y los que buscan la paz. Felices los perseguidos, porque con él reinarán. Aleluya, aleluya, Cristo sube a las alturas. Aleluya, aleluya, el Señor entra en su mansión. Jerusalén está en fiesta, canta la esposa del rey, alzan todos sus coronas, felices cantando amén. Hoy brillan sus 5 llagas, más puras que el mismo sol. Cantan de gozo los mártires por el triunfo del Señor. Aleluya, aleluya, Cristo sube a las alturas. Aleluya, aleluya, el Señor entra en su mansión. La primera lectura está tomada de Hechos 1, versículos 1 al 11. Jesús se elevó a la vista de ellos. En esta primera lectura de los Hechos, Lucas nos dice que Jesús ha convivido 40 días con sus discípulos y los ha instruido con una nueva luz sobre el sentido del reino de Dios. El momento de la ascensión del Señor al cielo es la última acción personal de Jesús en el mundo. Promete el Espíritu Santo. Escuchemos. En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos, dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se le apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaban comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió: no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se le aparecieron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, y vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 46. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Escuchemos la interpretación por el Coro San Francisco de Asís en Honduras. La ascensión del Señor. Modo primero. Dios asciende
segundo. Aclamad al Señor, tierra entera. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad para nuestro Rey, porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría, Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. La segunda lectura está tomada de Efesios 1, versículos 17 al 23. El Padre lo sentó a su derecha en el cielo. En la carta a los Efesios, San Pablo indica cómo Cristo es dueño, Señor y estará sobre todas las cosas. Nosotros tenemos al Espíritu de sabiduría para que comprendamos toda la profundidad de la esperanza cristiana y el poder de Jesús para que en su nombre actuemos. Pongamos atención a este mensaje. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. La tercera lectura está tomada de Marcos 16, versículos 15 al 20. Ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. El texto evangélico que escucharemos hoy pone de relieve la misión evangelizadora de la Iglesia y de los cristianos, así como los signos de liberación que según Jesús deben acompañar la palabra. Escuchemos esta buena nueva, pero antes el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, a ti, Señor. 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 En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos.
y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 2, la ascensión de Javier Bru. Los convocó antes de despedirse. Les dijo, vean, la escritura se cumplió. Ahora en mi nombre anunciarán a todo el mundo la buena nueva de perdón y conversión. Son los testigos del poder que se me ha dado. En cielo y tierra tengo toda autoridad. Les enviaré a quien mi Padre ha prometido, y revestidos con su fuerza mi reinado anunciarán. Nuevos discípulos harán por todo el mundo, el evangelio del perdón predicarán, y enseñarán a amar según el mandamiento. Y quien crea y se bautice, salvación encontrará. Quien crea en mí podrá vencer demonios, y por mi gracia nuevas lenguas hablará. Y ni el veneno de serpientes le hará daño, y a quienes impongan sus manos sanará. Confíen en mí, yo estaré con ustedes todos los días hasta que llegue el final. Y bendiciéndolos subió hasta el mismo cielo, donde se sienta glorioso a la derecha de Dios. Nuevos discípulos harán por todo el mundo, el evangelio del perdón predicarán, y enseñarán a amar según el mandamiento. Y quien crea y se bautice, salvación encontrará. Ellos ahí miraban fijo al cielo, viendo las nubes que cubrían al Señor. Mas su presencia no se ha ido de nosotros, porque su espíritu y su gracia nos dejó. ¿Qué haces ahí mirando para el cielo? Oye, discípulo, que el reino hay que sembrar. Eres iglesia, sal y luz, cuerpo de Cristo, que animado por su gracia debes evangelizar. Nuevos discípulos harán por todo el mundo, el evangelio del perdón predicarán, y enseñarán a amar según el mandamiento. Y quien crea y se bautice, salvación encontrará. Y quien crea y se bautice, salvación encontrará. Hoy celebramos la ascensión de Jesús al cielo, ahora glorificado. Está junto al Padre. Ahora nosotros como discípulos debemos ejercer nuestra misión de testigos con la fuerza
del Espíritu Santo. Las lecturas que vamos a reflexionar nos acercan al misterio de la ascensión del Señor. Su misión la sigue llevando adelante su cuerpo visible, que es la Iglesia. Hoy, Jesús sube al cielo, ha cumplido, ha vencido, ha ganado. Y ahora vamos de camino del abrazo del Padre. Jesús encarga a sus discípulos la misión de proclamar la buena nueva de la salvación. Ellos son los que continúan con su obra salvífica. San Pablo nos exhorta a comprometernos en la unidad eclesial. Esta se manifiesta en una pluralidad de carismas y ministerios, dones de Cristo glorificado. Jesús resucitado envía a sus discípulos a llevar el Evangelio a todas las naciones, sin prejuicios ni barreras. Su predicación estará siempre asistida por su presencia reconfortante. Escuchemos con atención el análisis. Bendiciones. Gracias, Jay, como siempre, y ya estamos celebrando, ¿verdad? Ya el 7º domingo de Pascua, pero también a su vez celebramos la festividad de la Ascensión del Señor. Y esta solemnidad, hermanos, ha sido trasladada al 7º domingo de Pascua desde su día originario, que era el jueves de la 6ª semana de Pascua, cuando se cumplen los 40 días de la resurrección, ¿verdad? Esto es conforme al relato de San Lucas en su Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles. Pero sigue conservando ese simbolismo de la cuarentena, como el pueblo de Dios anduvo 40 días en su éxodo del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Así Jesús cumple su éxodo pascual en 40 días de apariciones y enseñanzas hasta ir al Padre. Así, hermanos, que la ascensión es un momento más del único misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y nos expresa sobre todo la dimensión de exaltación y glorificación de la naturaleza humana de Jesús como contrapunto a la humillación padecida en la pasión, muerte y sepultura, ¿verdad?, de nuestro Señor. Así que al contemplar la ascensión de su Señor a la gloria del Padre, los discípulos quedaron asombrados porque pues, ellos no entendían las Escrituras antes del don del Espíritu y miraban hacia lo alto. Intervienen 2 hombres vestidos de blanco, ¿verdad? Es una teofanía, la misma de los 2 hombres que Lucas describe en el sepulcro. Así que en ellos la Iglesia Madre judeocristiana veía acertadamente esa forma simbólica de la divina presencia del Padre, que son Cristo y el Espíritu. Las palabras de los 2 hombres son fundamentales. Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse. Así que en un exceso de amor semejante al que le llevó al sacrificio, el Señor volverá para tomar a los suyos y para estar con ellos para siempre. Y se mostrará como imagen perfecta de Dios, como ícono transformante por obra del Espíritu, ¿verdad? Para volvernos semejantes a Él, para contemplarlo tal como es Él. Así que contemplando en la liturgia el ícono del Señor, sobre todo en la Eucaristía, instituimos el rostro de Dios tal como es y como lo veremos eternamente. Y lo invocamos para que venga ahora, ¿verdad? Y siempre. En el relato de este misterio, según el Evangelio de San Mateo, el Señor envía a los discípulos a proclamar y a realizar la salvación, según el triple misterio de la Iglesia, pastoral, litúrgico y magisterial. Id y hacer discípulos a todos los pueblos, ¿verdad? Por ese anuncio profético y el gobierno pastoral
formando y desarrollando la vida de la iglesia. Así que bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Aplicándoles esa salvación, introduciendo sacramentalmente en la iglesia y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, ¿verdad? Mediante ese magisterio apostólico y la vida en la caridad, que es el gran mandato. Se está cumpliendo el plan de Dios y la salvación anunciada primero a Israel es proclamada a todos los pueblos. En esta obra de conversión universal, por larga y laboriosa que pueda ser, el resucitado estará vivo y operante en medio de los suyos. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que esta lectura apostólica que propone la iglesia interpreta perfectamente ese acontecimiento de la ascensión del Señor. Así que más adelante, en la segunda parte del programa, entraremos, ¿verdad?, a estas lecturas y a este hermoso evangelio de la ascensión del Señor. Así que le pedimos a nuestro hermano Jay que nos lleve a un cántico reflexivo. Gracias, Erinaldo. Continuamos con ustedes el cántico número 4. No queden tristes, de Tere Padilla. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, hermanas y hermanos de Liturgia y Música, recuerden que nos pueden seguir escuchando todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde, también a través de radiopaz810.com. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram, Liturgia y Música, donde diariamente ponemos contenido de nuestra iglesia, el Salmo del día y los pensamientos
diarios. Y como siempre, nuestra hermana Sibel saludando a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través del mundo. ¿Y desde dónde saludamos? ¿Y desde dónde? Desde esta hermosa isla del encanto, Puerto Rico. Le enviamos un rico, extra mega caluroso abrazo a toda esa gente hermosa que nos escucha en Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma y Texas. A todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros en Australia, Alemania y Canadá, y a todos nuestros hermanos hispanoparlantes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Gracias por siempre estar conectados con nosotros y esperamos, ¿verdad?, que este programa les llene cada semana que se conectan. Así que aquí continuamos la conversación y vamos un poco a depurar esa primera lectura. Se elevó a su vista. ¿Qué tú crees, Eri? Cuéntame. Asimismo, esa lectura, fíjate, de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Esa primera lectura es la fiesta del Señor, ¿verdad? La que nos describe ese acontecimiento. Casi inexplicable, conocido como la Ascensión. Y nos dice que es un término que ha sido extendido como complemento de algo que ocurre en la resurrección de Jesús. Como si durante 40 días Jesús resucitado se hubiera entretenido en este mundo. Y la pregunta es, ¿para qué? En la visión particular de Lucas, autor de los Hechos, para consolidar la fe de sus discípulos como objeto de dejarlos entonados, ¿verdad?, en esa misión apostólica, que les debería llevar hasta los confines de la tierra, predicando y haciendo discípulos. Así que, hermanos, en realidad, la ascensión no es algo distinto de la resurrección, porque es en la resurrección donde Jesús recibe el poder y la gloria del Señor del universo. Así que, por lo mismo, la ascensión en el libro de los Hechos viene a significar el final de una etapa de experiencias muy especiales del Señor resucitado. Ahora es el momento de que la iglesia pueda emprender una nueva tarea en la que estará guiada por el Espíritu. Por lo mismo, el tiempo litúrgico de la resurrección llega a su fin, como se pone de manifiesto en la fiesta de hoy. Aunque esto no significa que el Señor se desentiende de nosotros, ¿verdad?, y de este mundo. Esa escena de los discípulos que miran hacia el cielo, viendo cómo desaparece su Señor, evoca para Lucas la necesidad de mirar hacia el mundo, hacia la historia, para cambiarla, porque ese Señor estará ayudando a los suyos mediante su Espíritu, para cuya fiesta nos preparamos ya, ¿verdad?, desde hoy. Así que es un texto que también, en una pedagogía muy particular, quiere resaltar, ¿verdad?, una ruptura con los suyos, con los que ha tenido que rehacer su vida después de los acontecimientos de Pascua, ¿verdad? Y de esta manera le hace comprender el papel que han de desempeñar en este mundo y en esta historia. Si bien es verdad, hermanos, que hablamos de ascensión en términos cristológicos, no podemos olvidar que la ascensión apunta a la eclesiología de la tarea de predicar y anunciar, ¿verdad?, esa salvación a todos los hombres. Así que bien es verdad que hay una promesa, la ayuda de la fuerza de lo alto, a donde Él se introduce para llevar adelante este compromiso. Quizás sea la razón por la que Lucas se ha visto en la obligación de desdoblar el misterio de la resurrección y de la ascensión con esos 40 días, que son más un tiempo teológico que cronológico, ¿verdad? Es un tiempo para que nos llenemos, ¿verdad?, de esa fuerza de la Pascua y después, con la ayuda del Espíritu, lanzarse a esa misión. Así que para eso estamos todos llamados. Yo quisiera añadir a eso que mencionaste, Rinaldo, que definitivamente es como cuando uno está en un proceso de crecimiento, de desarrollo, ¿verdad? Cuando al pasar un momento histórico o importante en tu vida, cuando tú vas a comenzar algo nuevo. Por ejemplo, estamos terminando nuestro grado académico, acabamos de terminar nuestros estudios, ¿verdad? Escuela superior o la universidad, ¿verdad? Entonces estamos en ese trance hemos recorrido ya un camino. Ellos habían recorrido un camino con el Señor.
ahora está este momento de culminación, ¿verdad? Donde él asciende para estar con Dios. Y entonces ellos se quedan como anonadados, como wow, como reflejando, como mirando, observando lo que viene próximo. Y uno se siente así cuando termina la escuela o la universidad. Uno cuando está en ese momento de graduación, ¿verdad? De pase de grado. Uno se detiene y contempla la situación de uno, porque entonces tienes que mirar hacia lo que viene próximamente, hacia cuál es el paso siguiente. Y en una vida profesional, pues es convertirte en todo un profesional, etcétera. Pero en nuestra vida cristiana es en convertirnos en testigos de lo que vivimos como cristianos, testigos de nuestra relación con el Señor y testigos de nuestra vida en acción, ¿verdad? Más allá de palabras, también tiene que ver con nuestra acción y nuestra conducta. Así que yo creo que definitivamente este espacio es un momento bello de transición entre lo que vivieron junto a Jesús y lo que ahora les espera como testigos y como discípulos de nuestro Señor. Fíjate, y eso, Sibel, que tú estás hablando, me lleva a la segunda lectura, porque es nuestra vocación cristiana, ¿verdad? En Efesios nos dice, en esa segunda lectura, nos muestra una de las claves de la comunidad cristiana, la unidad en el espíritu de una misma fe y de una misma esperanza. Así que consiguientemente del amor. Así que este es un pasaje que tiene un cuño bautismal litúrgico en el que los nuevos cristianos son instruidos sobre su decisión de recibir el bautismo para formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que tiene su fuerza en el Espíritu. Así que esta carta nos habla de la vocación a la que hemos sido llamados en la iglesia, que es uno de los temas dominantes de este escrito del Nuevo Testamento. Así que esta aclamación de un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, resuena todavía en nuestros cantos como uno de los textos mejor formulados del cristianismo primitivo. Así que la iglesia de la que se habla está fundada en Cristo por medio de los apóstoles y profetas, que son misterios de evangelización. En la iglesia pues hemos recibido el evangelio, en ella hemos conocido al Señor de nuestra vida y en ella debemos vivir la experiencia de la salvación en este mundo. Así que definitivamente no podemos sentirnos, ¿verdad?, como los apóstoles, como si todo se acabara aquí. Y ellos miraban a ese cielo pensando, el Señor se nos fue, ahora que nosotros vamos a hacer. Y la realidad es que el Señor no se fue del todo, porque el Señor está en la Eucaristía, o sea, Él está ahí en cuerpo y sangre. O sea que Él se quedó con nosotros. Y no tan solo eso, nos va a dejar el Espíritu Santo que arde en el corazón de cada uno de nosotros. Así que sí, ¿verdad? Consumimos y tenemos a nuestro Señor cuando nosotros participamos de la comunión, de la homilía, pero también debemos entender todos que el Señor está dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. Es ese fuego que arde en la vida de cada uno de nosotros. Y que si nosotros estamos en conexión, eso es lo que nos va a dar la gasolina, la energía para seguir hacia adelante. Así mismo. No sé, yo creo que es un momento maravilloso para que Jay nos lleve a un cántico reflexivo. Jay, ¿qué tú crees? Gracias, Tibi. Escuchemos el cántico número 3, Ascensión del Señor, de Moisés Alejandro Sáenz. Señor, ante todos sus apóstoles, a los cielos Él ascendió, regresó al Padre Celestial,
sube Dios. Todos aplaudan, el Señor sube a su trono celestial, las moradas va a preparar para los que cumplieron su ley. Él gobierna para siempre, porque Él es el excelso Dios. Dios asciende a su trono entre gritos de alegría y júbilo. Asciende a su trono el al toque de trompetas y las palmas entre aclamaciones. A su trono sube Dios. A su trono sube Dios. Liturgia y música. Bueno, hermanas y hermanos de Liturgia y Música, gracias por escucharnos como siempre. Seguimos celebrando esta festividad de la Ascensión del Señor, ¿verdad? Ya en el 7º domingo de Pascua. Y entrando a este Evangelio de Marcos, ascensión y misión. Así que el Evangelio de hoy es una especie de síntesis de lo que sucedió a Jesús a partir de la resurrección. Síntesis que alguien ha añadido al Evangelio de Marcos cuando ya estaba terminado. Así que esto se reconoce hoy claramente por su estilo e incluso, hermanos, por su teología. Habla de la ascensión según lo que hemos podido escuchar en el texto de los Hechos de los Apóstoles. Pero lo que verdaderamente llama la atención en este Evangelio, hermanos, es que el encargo de la misión de resucitado a sus apóstoles para que hagan discípulos en todas las partes del mundo. Se describe esta misión de la misma manera que Jesús la puso en práctica en el mismo Evangelio de Marcos. Por tanto, Él es el modelo de nuestra predicación y de nuestros compromisos cristianos. El reino ahora se hace presente cuando sus discípulos se empeñan, como Jesús, en vencer el mal del mundo y en hacer realidad la liberación de todas las situaciones angustiosas de la vida por medio del Evangelio. Y también nos dice, anunciad la buena noticia a toda criatura. Así que este texto, ¿verdad?, forma parte también del apéndice canónico añadido al Evangelio de Marcos, redactando, debo decir, ese apéndice a mitad del siglo II, está reconocido y autorizado y aporta un final coherente con todo el Evangelio. Después de la pasión del Mesías crucificado, los discípulos quedaron traumatizados, ¿verdad? Ellos estaban tristes y seguían llorando y no creían en el testimonio de María Magdalena, hasta que Jesús se mostró a los 11 en la mesa y les echó en cara su incredulidad y terquedad, y los envió a proclamar la buena noticia a toda criatura. Así que esa buena noticia anunciada por Jesús culmina en su propia resurrección, porque Dios es el abad de amor que da vida. Llegó su reino y ha resucitado el crucificado Jesús. Y en esa persona se anuncia y se da perdón, vida nueva filial y fraterna salvación. Se señalan también los signos de poder mesiánico que Jesús promete a quienes crean y se bauticen, ¿verdad? Son signos simbólicamente expresados en el poder sobre lo que amenaza y mata la vida, ¿verdad? Serpientes, venenos y enfermedades. Así que resucitando y exaltando al Señor Jesús,
Él ¿verdad? dice, Elevando a la quería diestra de Dios. interrumpirte, Eric. Ajá, Él dice, él promete, ¿verdad? Que expulsarán a los sí, demonios, ajá, hablarán 9 lenguas, tomarán en las manos a las serpientes, beberán cualquier ponzoña y no les dañará, impondrán las manos a los enfermos y estos se curarán. Esas son las promesas y esa es la representación simbológica de lo que el Señor nos dice que estos discípulos van a ser capaces de hacer. Entonces, de la misma forma que Él les asigna la responsabilidad de ir a predicar el Evangelio, y esa es nuestra responsabilidad también como cristianos, mi pregunta, voy a hacer de esas preguntas que tú haces, Rinaldo, así tú sabes, que deja a la gente ajá. como reflexiva. Mira, dice aquí, ¿cuáles entonces son hoy las señales que más convencen a las personas de la presencia de Jesús en medio de nosotros? Interesante. Así que si yo soy testigo del Señor, ¿qué cosa del testimonio que yo puedo dar de mi experiencia, de mi vivencia como cristiana o cristiano, pudiera hacer que otro hermano entienda esa convivencia que tengo con Dios, crea en que este Dios existe, ¿verdad? Y que es el soberano, el Señor sobre todas las cosas? Ujú. Él habla aquí de estos simbolismos y de esos signos. ¿Qué es para nosotros entonces válido y cómo nosotros utilizamos nuestras experiencias de vida para dar muestra de ese testimonio vivo que podemos vivir como cristianos? Yo creo que nos resulta interesante y no han sido distintas si lo miramos de esa forma, ¿verdad? En muchas ocasiones hablamos de historias donde hemos tenido enfermos que se han curado, personas que han estado bien necesitadas y de momento, ¿verdad? Les llega alguien que les ayuda o les llega un momento de sosiego. Así que aunque hablamos de la simbología en aquel pasado, es muy similar a lo que hoy nosotros utilizamos para mostrarle a nuestros hermanos que el Señor está vivo y que nos permite entonces esta simbología ser testigos de nuestra vida como cristianos. No sé qué piensas, ¿verdad? Pero que pienso que va justamente por esa línea. No, y fíjate, desde el instante, ¿verdad?, de esa resurrección, el cuerpo de Jesús fue inmediatamente glorificado. O sea, sin embargo, durante los 40 días en lo que se aparece a sus discípulos, su gloria aún permanece velada bajo esos rasgos, ¿verdad?, de esa humanidad ordinaria y de los milagros que realiza, ¿verdad?, que es de lo que tú estabas hablando. Y esa última aparición de Jesús termina con el ingreso, ¿verdad?, irreversible de su humanidad en la gloria divina. Así que esto es lo que propiamente celebramos hoy, precisamente en este domingo de la Ascensión del Señor. Y quisiera compartir lo que el Papa Francisco habla sobre esta solemnidad y dice de la siguiente forma: la ascensión orienta nuestra mirada al cielo, donde Jesús glorificado se sienta a la derecha de Dios. Por otra parte, nos recuerda el inicio de la misión de la Iglesia. Jesús resucitado ha subido al cielo y manda a sus discípulos a difundir el Evangelio en todo el mundo. Por lo tanto, la ascensión nos exhorta a levantar la mirada al cielo para después dirigirla inmediatamente a la tierra, llevando adelante las tareas que el Señor resucitado nos confía. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Aquella reducida compañía, irrelevante frente a las grandes potencias del mundo, es invitada a llevar el mensaje de amor y de misericordia de Jesús a cada rincón de la tierra. Pero este proyecto de Dios solo puede ser realizado con la fuerza que Dios mismo concede a los apóstoles. Recibiráis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La misión confiada por Jesús a los apóstoles ha proseguido a través de los siglos y prosigue todavía hoy. Requiere la colaboración de todos nosotros,
cada uno, por el bautismo que ha recibido, está habilitado para anunciar el Evangelio, y se trata de ser hombres y mujeres de la ascensión, es decir, buscadores de Cristo a lo largo de los caminos de nuestro tiempo, llevando su palabra de salvación hasta los confines de la tierra. En este itinerario encontramos a Cristo mismo en nuestros hermanos, especialmente en los más pobres, en aquellos que sufren en carne propia la dura y mortificante experiencia de las viejas y nuevas pobrezas. Como Cristo resucitado al inicio envió a sus discípulos con la fuerza del Espíritu Santo, así hoy Él nos envía a todos nosotros con la misma fuerza para poner signos concretos y visibles de esperanza, porque Jesús nos da la esperanza. Se fue al cielo y abrió las puertas del cielo y la esperanza de que nosotros llegaremos allí. Me encanta eso, la esperanza de que nosotros lleguemos allí. Y esto lo dijo el Papa Francisco en mayo 13 del 2018. Lo encuentro hermoso. Ya casi estamos terminando nuestro programa, Erinaldo, pero a mí no me gustaría que nos ¿verdad? De despedirnos hasta tanto tú nos des esas sabias preguntas que nos guíen. Sí, Sibel, hay una pregunta bien interesante para dejarla en el tintero a nuestros hermanos que nos escuchan. ¿Estamos nosotros listos para ser discípulos? Así que los hombres estaban necesitados de esa salvación. Y Dios, por su parte, pues envió a su Hijo para salvarlos, ¿verdad? Así que en Cristo tenemos ese acceso al Padre. Así que a partir de la ascensión del Señor, los discípulos tuvieron que meditar, ¿verdad?, profundamente sobre este encargo apostólico. Ciertamente solo con la venida del Espíritu Santo ellos recibirán la fortaleza para ser verdaderos testigos. Pero ya desde el primer día de su llamado sabían que Jesús los convocaba para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Así que la fiesta de la Ascensión subraya el mandato misionero. Así que para eso también estamos nosotros llamados, ¿verdad? Para ese mandato misionero. Tienes toda la razón. Es responsabilidad nuestra ahora nosotros seguir ese legado, ¿verdad? Porque es como un legado donde nos requiere a nosotros ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Con esto ya casi estamos llegando al final. Quisiera preguntarte, Jay, si tenemos alguna petición, oración particular. Sí, muy importante. Gracias, Sibel. Oremos por la salud de Rilma García, Mayra Sánchez y también su mamá, Teddy Ruiz Guerrero, Ibeliz López, Carmelo Rosario, Teresa Gómez, y pedimos oración intensa por estos dos hermanos aquí en Puerto Rico que tienen COVID-19, Melanie Ocasio Eddy, y por mi hermano Benjamín Ortiz Benji. Y por todas aquellas personas que desafortunadamente han sido contagiados por COVID, para que el Señor ponga su mano sanadora y sobre todo también le dé fortaleza a todos esos cuidadores y encargados que se están responsabilizando y cuidando a las personas que están sufriendo de COVID. Nos ponemos en actitud de oración. Señor, ruega como has prometido al Padre, para que por medio de ti nos envíes el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad y fortaleza, el Espíritu de consuelo, para que haga abierto, bueno y eficaz nuestro testimonio todos los días de nuestras vidas. Amén. 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 Bueno, con esto nos despedimos. Jay, ¿con qué cántico despedimos el programa hoy? Pues cerramos el programa con el cántico número 1. Escuchen bien esto. Ven, Espíritu de Dios sobre mí, de Jorge Juárez, de Perú, para prepararnos la semana siguiente para que celebremos Pentecostés. Y tan tan.
Con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en su programa Liturgia y música.